la plantilla o la estructura que era del primer ejercicio que no tenía materia prima, pero no se percataron que había costos de materia prima. O sea, los recursos están ahí, la idea es que usted adecuadamente los adecue. Las horas ociosas y las horas extras, los costos de hora ociosa y hora extra están mal calculados. Hay gente que aún no comprende que es un incremento del 20% sobre un costo o del 50% sobre el costo de hora regular, cosa que me provoca sacarle ese porcentaje que le quede como nota del parcial, a ver si comprende ese concepto, y me parece inconcebible que gente de octavo semestre no tenga claro eso, un incremento porcentual. Entonces, pues, replantearse esas interpretaciones. No se calcularon horas ociosas, por ende, por el hecho de que no se ajustó la producción extra, o sea, no era nada raro allí. Errores en las fórmulas del segundo semestre, ya que probablemente utilizaban archivos de Excel de ejercicios que solamente tenían una duración de 6 meses. Entonces, ¿qué pasa? Eran 6 meses, pues era extender 6 columnas y era arrastrar pues correctamente para que no hubiera esos errores, y pues cometieron errores. En el tema de inventarios, no calcular correctamente el costo de alistamiento de un lote. Él mencionaba aquí en clase que el equivalente del costo de preparar o de ordenar en el contexto de producción correspondía al costo de alistamiento de preparación, que era probar la materia prima. Entonces habían tres costos, que era la mano de obra que se demoraba en alistar, costearla, la materia prima que se gastaba en hacer las pruebas, que eran las resinas o de acuerdo al ejercicio que era, y el costo energético, que era un costo directo ahí indicado, no había que hacer ningún cálculo allí. En este caso se hablaba de producción, cantidad económica a producir, por lo tanto, para calcular los tamaños de lotes económicos debía era utilizarse la fórmula de cantidad económica a producir, que era ajustando por 1 menos D sobre P, tanto el tamaño del lote como el costo de almacenamiento, ¿sí? El error que mencioné en clase y que a Dios gracias a alguien graba, porque cualquier cosa, allá busquen la grabación que está en la evidencia, en clase mencioné mínimo 3 veces que la respuesta no era entre tanto y tanto, o 6.000 o más, era un valor puntual, gente que cae en ese error. Entonces, pues, no sé si están de cuerpo y de espíritu están por allá en otra parte. Entonces, por favor, es importante estar atentos a esas cosas. No calcular el costo anual del producto, sí, el costo anual del producto, que era P por el producto por la demanda anual. Ese costo se debe calcular porque varía el precio. Entonces, al variar el precio toca calcular el costo del producto y no calcular adecuadamente la demanda anual con los días hábiles establecidos en el enunciado. Había gente que me preguntaba, profe, ¿cuántos días tiene el año? Es decir, que no hay una lectura concienzuda allí. Yo creo que la mayoría se debe a errores de lectura. Entonces, pues la invitación es a que hagan ejercicio de lectura, y lectura en pantalla, lectura en papel, en distintos formatos, porque la fatiga visual es distinta dependiendo del formato, en papel, en pantalla y demás. Pronósticos. La primera pregunta era una argumentación muy sencilla. Alguien se fue hasta Saturno y volvió en su argumentación. Era una cosa muy sencilla, que era graficar las series y decir, esta tiene tendencia, esta no tiene tendencia, entonces esta serie va a ser, este pronóstico va para acá, este pronóstico va para acá, y ya. Lo que siempre hacemos en clase, ver cómo se comporta la serie y asignar la serie correspondiente. Ese ejercicio era peligroso porque de ahí la decisión era de para abajo, pero en el segundo punto hubo varias personas que hicieron hacer todo con todo, entonces si no era blanco era negro, entonces a lo que le pegaron, ahí se valió, ¿sí? O sea, porque si hubiera dejado, digamos, que lo que había atrás penalizado de para abajo, eso hubiera sido aún peor los resultados. Entonces, lo importante es que usted decida y a partir de la decisión proceda en la parte de abajo. Para la técnica promedio móvil ponderado no se tuvo en cuenta que las ponderaciones brindadas por el ensayo no totalizaban el 100%. Yo no entiendo por qué pasaba esto si había habido un taller donde había pasado lo mismo, solamente que la ponderación sumaba más del 100%. Entonces, me da pena si queda grabado, pero yo no sé si es que es una persona que lo hace y los demás simplemente reproducen el taller. Entonces, por eso digo que a veces el taller como que sí, como que no sirve como herramienta para que trabajen los estudiantes. Si deja un taller es para que usted solo o sola se enfrente al taller y lo haga. No que entonces entre muchos lo hagan y entonces, o bueno, entre varios lo hagan, pero que se tomen el trabajo de comprender qué fue lo que pasó. Pero ese tema de que las ponderaciones no sumaban uno, ya eso se había mostrado en el taller y eso estaba ya hecho. Es decir, que había que sumar producto y dividir por la suma de las ponderaciones.
También el tema de las ponderaciones no comprendo por qué la gente tomaba en un orden distinto si el orden era tal cual como se ha trabajado en clase, la ponderación más alta es el periodo más reciente, de ahí para atrás, tomaron el orden contrario, no sé por qué. Calcular las medidas de error cuando se le solicitaba la señal de control. No sé por qué índices de error es igual a señal de control. En la última pregunta decía taxativamente señal de control, no un término que fuera el primo segundo de ese término, era señal de control explícitamente. Entonces, pues, no. Y para discutir, bueno, aquí el comentario era no graficar la señal de control, pues, o sea, no era que era obligatorio yo ver que hicieron la gráfica, pero pues que hicieron el ejercicio de graficar para analizar y para describir o para discutir las señales de control, donde en uno el caso era una señal de control que habían unos datos atípicos, más o menos en unos 4 o 5 periodos, y habían pues regiones que estaban muy encima de cero, muy debajo de cero. Entonces, digamos que pues son cosas que están, como menciono también en el video, no puedo aspirar a hacer parciales donde sea exactamente el mismo ejercicio, solamente que si era muebles en el ejercicio, entonces aquí lo llamo cajas de huevos. ¿Sí? Entonces no puedo hacer un examen así, hasta allá no puedo llegar, tiene que haber una variación allí, pero la variación tampoco era una cosa que fuera del otro mundo, era una lectura atenta. Entonces, por favor, es importante que cuando estén en el examen parcial respiren profundo, lean la totalidad del parcial. Ustedes tienen la libertad de tomar un cuaderno, escribir, hacer esquemas de lo que el parcial les dice. En ningún momento les restringimos sacar cuaderno, apuntes. Usted puede usarlos para también visualizar, pero también para usted esquematizar según su pensamiento cómo comprende lo que está escrito. Entonces, usted llega por el camino que pueda al punto que debe ser. Incluso no era que es que tenía que tener el condicional. Si usted escribió los datos, pues está bien. Lo único que no se puede es que un compañero le pase para que usted haga. Pero como son tantos parciales, pues lo que se demora más la persona en adecuarlo a lo que otra persona le pasa y vaya a ver si se lo pasa mal hecho. Entonces, pues, eso sí es importante, digamos, tenerlo presente para que este parcial. Tenga presente que este parcial vale el 20% de la nota del curso. El siguiente parcial que viene, que es sobre esto, CRP y RP, vale 28%. ¿Vale? Entonces, por favor, allí, con estos comentarios que recogen con lo del video, con los que están escritos en sus exámenes, con gusto ustedes pueden revisarlos y me pueden preguntar, hacer dudas, algo. Obviamente son bastantes exámenes, pueda que yo haya cometido algún error de que de pronto no hay ningún comentario, si no hay ningún comentario, están, salvo que no haya habido nada, que no se haya contestado nada, pues no me voy a poner a escribir, no hay nada, pero de pronto sí está bien, pero no hay ningún comentario, pero tiene un cero, hágamelo saber para revisar si de pronto fue que hubo una omisión allí en la valoración, pero pues espero que no haya pasado eso, pero pues igual errores pueden suceder y ahí pueden haber ajustes eventualmente dependiendo, pues la reclamación sí ha tenido lugar. Con esto entonces dicho, en términos generales de lo que corresponde al examen parcial, entonces vamos a dar continuidad al tema de lotificación acá. Nosotros habíamos visto en clase, la semana pasada, pues trabajamos ejercicios de MRP, vimos el tema de que se hace la lista de materiales a partir de prosa, elementos en donde se agrupan las piezas y sus estructuras cuando ellas se repiten, sus necesidades brutas, distintas aclaraciones que he venido diciendo también a lo largo de las clases. Ojo, no se comenta esto porque pasa eso, pues espero que eso se disminuya a su mínima expresión en las evaluaciones, pero pues es importante que, digamos, hago esas consideraciones a partir de la experiencia que tengo en el momento de evaluar MRT. Y entonces arrancamos con el tema de lotificación, analizar la lotificación para empezar a evaluar una técnica la más económica que pueda presentarse de lotificación. Tenemos entonces las ventas lote a lote en periodo constante, cantidad económica a producir, costo total mínimo y costo unitario mínimo. En este caso, pues vimos que lote a lote era pedir lo que se necesita y que se calculaba los costos de inventario, entonces se calculaba la suma del total de saldos disponibles proyectados a lo largo del horizonte de tiempo, porque ellos son lo que se asume como los almacenamientos que van habiendo periodo a periodo, y se multiplica por el costo de almacenamiento. Tener presente que ese costo de almacenamiento, para multiplicarlo allí directo, tendría que ser por unidad por la periodicidad que maneje el MRP, o sea, si es por unidad por semana o por unidad eventualmente por día. Si le entregan
que sea el H, que es el costo anual, habría que dividir por el número de periodos que esté en la periodicidad, el MRP, es decir, si es semanal, pues divide por 52, si es días, pues si no hay indicación, pues asumirá una cantidad de días en el año, a menos que se indique el número de días hábiles, como sucedió en el parcial. Y en el costo de ordenamiento veíamos que eran las expediciones de periodos planificados, pero era la cuenta de las expediciones de periodos planificados. Y por eso se explicaba por qué no se dejaban ceros, porque si se dejan ceros, toca utilizar la fórmula contar puntos y condicionarla a que sean valores mayores que cero. Y si no se deja así, pues simplemente se puede utilizar la función contar. La segunda técnica que vimos era periodo constante. Periodo constante era en el que se establecía una cantidad a priori de periodos que se quiere acumular, y esta técnica, junto con las últimas dos que vamos a ver acá, se conocen como las técnicas acumulativas. Son técnicas en las cuales las necesidades netas de un determinado número de periodos, en este caso un número constante, se acumulan, y ese acumulado es lo que se va a pedir como entradas de periodos planificados para cubrir lo de ese periodo y del o los siguientes periodos de acuerdo a la indicación. En este caso era periodo constante de igual a 2. Entonces, y decíamos que si, por ejemplo, al final del horizonte de tiempo nos queda un número menor al número de periodos que se maneje constante, pues simplemente se toma ese remanente y se acumula allí. Si, por ejemplo, fuera t igual a 3, al final quedaron solo 2 periodos, pues se acumulan solo esos 2 periodos para obtener eso. Esas dos técnicas fueron las que nosotros vimos el viernes pasado. Hoy entonces vamos a abordar una técnica que ya ustedes tienen, pues están familiarizados, que es EOQ, tamaño de lote económico. Y el tamaño del lote económico, pues hay que calcularlo con la famosa fórmula de EOQ. ¿Qué pasa con el tamaño del lote económico? Pues lo que se hace es no se basa el tamaño del lote en las necesidades netas como tal, sino que se estima un tamaño del lote a partir de las necesidades brutas y bajo los supuestos de la teoría de ese modelo EOQ, en donde se equilibra el costo de ordenar y se equilibra el costo de mantener, ¿sí? El costo de ordenar y el costo de mantener inventario. Y el modelo EOQ utilizamos pues esta fórmula, ¿sí? Raíz cuadrada de 2 veces la demanda anual por el costo de ordenar sobre el costo de almacenamiento. En este caso, almacenamiento es anual porque esa fórmula siempre asumirá que el H es anual. ¿Listo? Entonces, si a nosotros en el enunciado acá nos entregaron un costo por semana, lo que hay que hacer es multiplicar por el número de semanas que tenga un año para obtener entonces el H. Y la demanda, como es anual, pues lo que hacemos es una aproximación. Entonces, lo primero que vamos a partir aquí es que es, primero que todo, aproximando una demanda anual, porque aquí nos están entregando una porción de demandas que son de 10 semanas. Ahora, ¿por qué tenemos que tener taxativamente el cero? La demanda anual, ¿cómo lo vamos a estimar? Pues algo similar a lo que hicimos por allá en un ejercicio cuando vimos inventarios, que tomábamos unas cajas de cerveza y se tomaba el promedio y se multiplicaba por el número de semanas que tiene un año, como ustedes pueden ver allí. La demanda anual, entonces, ahí está en la primera línea, pues los datos de entrada que ya tenemos. Y tenemos que un requerimiento bruto promedio semanal son 27 unidades. Luego, entonces, el requerimiento anual son 1.404 unidades, o sea, la demanda anual SD mayúscula. Y el costo anual de almacenamiento, para utilizar la fórmula del EOQ, sería multiplicar 52 semanas por 1, que es el costo de almacenamiento por semana. ¿Por qué dejamos el cero en la demanda, en la necesidad de puntos arriba? O sea, porque está escrito el cero y no está vacío. Por lo que si no se toma, si no se deja el cero en las necesidades brutas, el promedio que le va a generar a usted el Excel va a ser la suma de todas esas cantidades dividido entre 8, no 10. Y el hecho de que no hay demanda es que es cero. Entonces hay que castigar, entre comillas, el promedio, por lo tanto la demanda de esa semana o esa necesidad bruta es cero. Si usted quiere, haga el promedio de esa fila con ceros y sin ceros y se va a dar cuenta que el promedio es diferente.
Entonces, si usted no le coloca los ceros, va a tener un promedio más generoso. ¿Sí? Entonces, ¿a qué? Vamos a mirar esta la hoja de cálculo que veníamos trabajando el viernes pasado, eso está ya en el Moodle. Entonces, vamos a tomar esta estructura, vamos a tomar todo esto y lo vamos a copiar, incluyendo los costos, y lo vamos a pegar aquí debajo. Perdón, voy a crear acá una copia para tener aquí esta información. Ahora sí. Es técnica de notificación EOQ. ¿Listo? Dimensionado EOQ. Y aquí voy a dejar vacío porque aquí va a quedar la cantidad de tamaño económico del lote. ¿Listo? Bueno. Y aquí nos quedamos con esta información. ¿Listo? Así arrancamos siempre un MRP. Bueno, si estamos mirando distintas técnicas de notificación, que vamos a mirar aquí. Entonces, lo primero que hay que hacer es tomar las bases de cálculo. Número de semanas por año. ¿Cuántas son? 52 semanas año, ¿cierto? Ahora vamos a tomar entonces, señora. Ay, sí, qué pena. Sí. Listo. 52 semanas al año. Recuerde que para la fórmula de tamaño del lote económico necesitamos D, S y H. S ya lo tenemos porque S está aquí arriba, que es 100, ¿cierto? 100. Bueno, entonces nos falta D. Demanda anual, entonces será promedio semanal, necesidades brutas. Será entonces el promedio de qué? De esta fila que son las necesidades brutas. ¿Listo? Necesidades. ¿Cuánto nos dio? 27. ¿Eso qué es? Unidades por semana, ¿no? Unidades por semana. Ahora la demanda anual, que será D, pues viene a ser la multiplicación de 52 por 27 y nos da 1404 unidades año. ¿Qué más nos falta? Costo de almacenamiento. H. Costo de almacenamiento anual. ¿Cuál será el costo de almacenamiento anual? Pues entonces debe ser ¿cuánto? El costo de almacenamiento que nos dan en el enunciado semanal, que era una unidad monetaria por unidad por semana, y lo multiplicamos por ¿cuánto? Por 52 semanas que tiene un año. ¿Sí? Simplemente lo proyectamos. Si vale una semana, pues guardarle un año sería multiplicarlo por 52. Y esto entonces es así, 52 por unidad año. Tamaño del lote económico, o Q. Entonces aquí aplicamos la fórmula. La fórmula es esta. La fórmula es esta. Bueno, lo voy a dejar así, así nomás. Bueno, entonces en las diapositivas, pues vamos a ver aquí ya el desarrollo de esto, ¿no? Entonces el tamaño del lote económico, pues lo que hacemos es que raíz cuadrada de todo eso, 2ds sobre h, que la fórmula de siempre nos da 73.48. Aquí pues vamos a redondear si quieren, no, si quieren no, hay que redondear porque estamos hablando de unidades, 73 unidades. ¿Sí? Vamos a utilizar redondeo convencional, ¿listo? Entonces sería tamaño del lote económico, sería redondear
raíz cuadrada de ¿qué es? 2 veces la demanda anual por el costo de ordenar. ¿Cuánto es el costo de ordenar? Arriba aparece 100. ¿Listo? 2ds sobre h. ¿H cuánto es? Aquí dijimos 52. Eso es. ¿Cuántas unidades decimales? 0. Y ahí nos da 73 unidades. Bueno, es decir, que el tamaño del lote que vamos a pedir va a ser ¿de cuánto? De 73 unidades. Eso es. Significa que cada vez que haya necesidad neta, se van a pedir 73 unidades. No múltiplos de 73, sino 73. Si llegase a haber una necesidad neta, digamos de menos 80 en alguna semana, pues esa semana va a quedarse con ¿cuántas faltantes? 7, porque va a haber entonces 73, se van a pedir solamente y van a quedar 7 faltantes. ¿Sí? Esta es la única técnica que puede generarnos faltantes dentro de estas que estamos viendo. Es la única, a menos que también haya otra, que de pronto en algún taller aparece allí que dice, por ejemplo, tamaño, digamos que en el enunciado diga cantidad de tamaño, lotificación, tamaño constante de 1000. Entonces ya por antemano se dice, solo se piden 1000. Cada vez que hay necesidad, se dice tamaño constante de tanto, es esa cantidad. ¿Sí? Una cosa que diga tamaño constante de tanto a distinto a que diga múltiplos de tanto. Es muy distinta las palabras. Entonces, esto es tamaño constante 73, no múltiplos de 73. Es decir, que si su necesidad neta llega a ser mayor a 73, ni modos, pide 73 y queda con faltantes. El saldo disponible proyectado va a quedar con negativos. ¿Sí? Y ahí entonces habría que discriminar costos de almacenamiento, costos de faltantes y sumárselos a los costos también de ordenar. ¿Sí? Entonces tendrán que darnos la información de cuánto vale un faltante en inventario. Bueno, entonces vamos a diligenciar esto. ¿Cuándo hay necesidad neta? ¿En qué semana? 2, ¿por cuánto? ¿Cuántas unidades necesidad neta? 30. Entonces necesidad neta 30, pedimos ¿cuánto? 73. Y siempre va a ser eso. Perdón. 73. Entonces, aquí un sobrante, y vuelve a haber necesidad neta ¿en qué semana? La 5. ¿Cuánta? 7. Entonces vamos a ver cuánto. 73. Y de 73. Sí. Luego entonces, ¿cuándo vuelve a haber necesidad neta en la semana 7? ¿De cuánto? De 4. ¿Cuánto pedimos? 73. Y al final, una necesidad neta de 16 y se pide ¿cuánto? 73. De tras de pedidos planificados. Ustedes pueden observar acá, que lo que vemos acá en la diapositiva, que ya una vez se analiza esto, ¿qué sucede con los costos de almacenamiento? En el primer notificación, los costos de almacenamiento habían sido 0. En la segunda habían sido como 135. En esta, el costo de almacenamiento se trepó. 375. ¿Cuántos pedidos se realizaron? 4, ¿cierto? Ahorita complementamos allí. Y resulta que viene a ser la técnica más costosa. Pero ¿cómo así? Si se llama EOQ, donde es económico, ¿por qué resulta ser la más costosa hasta el momento de las 3? Y va a ser la más costosa de todas. ¿Cuál es la razón por la cual viene a ser más costosa? Bueno, obviamente aquí en esta parte por lo que se ve explícitamente es el castigo por el tema del almacenamiento. Pero eso tiene una causa raíz que va más atrás. 33, porque ahí así yo tenga 4 de... Pero eso ¿por qué se da? O sea, ¿por qué queda de pronto como ese puchito y hace que pida 73? Desde el primer pieza. La causa principal es que estas necesidades brutas son muy variables. Tengo una necesidad bruta de 0 versus una de 55.
Entonces, al tener unas necesidades brutas tan variables, pues esto me genera, por ejemplo, que de esto, al final necesite solo esto y me obliga a pedir todo esto. Luego, entonces, aquí estamos viendo las consecuencias del abuso del primer supuesto del modelo EOQ. Recuérdenme el primer supuesto del modelo EOQ, por favor. Una demanda constante. Esta demanda es relativamente o es altamente volátil. Cuando nos encontramos con necesidades brutas que son demasiado volátiles, pues obviamente esa proyección de demanda con base en el promedio y eso, pues no nos va a dar un tamaño de lote que sea lo suficientemente adecuado para eso. Cuando la demanda es constante, pues sencillamente va a darnos un tamaño de lote que casi se va a corresponder a la necesidad bruta o neta que pasa allí. Entonces, el traumatismo en temas de almacenamiento no va a ser tan fuerte, pero fíjense que yo pido 60, 73 y casi que todas las guardo de una. O sea que las pido prácticamente todas para guardarlas. La causa principal es porque las necesidades brutas o el equivalente al proxy de las demandas son muy volátiles. Y eso provoca que hayan costos de almacenamiento muy altos. Serán 135 de la técnica anterior versus ahora 375 de esta otra. Más del doble. 270 más del doble. ¿Sí? Y en temas de pedidos, pues incluso es la misma cantidad de pedidos que en la técnica pasada. Entonces aquí ya lo que se hace es complementar. Complementar teniendo en cuenta que el tiempo de entrega es una semana. Redondear punto más a 0 cifras decimales. Aquí, aquí, y aquí. Y ahí está entonces las expediciones de pedidos planificados. Y esto automáticamente ya está calculado. Recuerden que esto ya venía de una formulación pasada, donde está la suma de los saldos disponibles proyectados por el costo de almacenamiento, la cuenta de las expediciones de pedidos planificados por el costo de realizar un pedido y el total del inventario sería la suma de esos dos rubros. Preguntas sobre esta técnica de notificación del procedimiento. Y escriba ahí una nota de ojo. Cuando hago mis notas, coloco un triángulo y un signo de admiración, un warning, advertencia. Revisar qué costo de almacenamiento están entregando. Costo de almacenamiento que le están entregando a usted es por año. Entonces, para efectos de la fórmula del tamaño del lote económico, no hay que hacer nada. Pero para esta fórmula del costo del almacenamiento, sí tendría que dividir por 52 cuando vaya a hacer la suma de la saldo, esta parte de acá. Si le entregan el H, para este costo de almacenamiento tendría que sí dividirlo por 52 para calcular el costo total de inventario. Pero si le entregan, como en este caso, el costo por semana, entonces para efectos del tamaño del lote económico y solo para eso, para nada más, multiplica por 52 para tener el H y sacar el tamaño del lote económico. Es una aclaración súper importante que debe tener en cuenta. Y bueno, pues si de pronto nos entregan elementos para construir el costo de ordenar, como ya se ha visto acá en clase, que entonces el tiempo de procesamiento y todo demás, pues hay que revisar cómo nos entregan esta información. Y lamentablemente, pues no existe una manera universal de tener los componentes de costo de ordenar, incluso de preparar. ¿Sí? Ya ayer hablaba con un estudiante que había hecho una práctica y decía, de hecho, estaba haciendo una práctica en militares y me quedé ahí varado en cómo estimar el costo de almacén de pedir. No más con eso ya quedó contra las cuerdas. Entonces, pues, bueno, ¿alguna pregunta sobre esta técnica de EOQ? Entonces, de alguna manera, la unidad de inventarios, digamos, en este curso está incluida para
poder retomar esos conceptos de acá. Esperamos que en una reforma se vaya esa unidad de inventarios para profundizar más las fotos. Pero por el momento seguimos con este. Cuarta y quinta técnica son técnicas que son derivadas del mismo principio, pero con un criterio de decisión al final ligeramente distinto. Uno es el costo total y otro es el costo unitario. Al final, en un caso se suma, en el otro caso se hace una división. Eso es lo único que cambia. Bueno. ¿Qué pasa con el costo total mínimo? Y ambos costos. Ambas técnicas son técnicas dinámicas de lotificación. Son un tanto engorrosas, sí, yo sé, porque son técnicas que hay que hacer iteraciones. Pero entonces lo que se hace es calcular un tamaño de pedido que equilibre y haga una comparación, y esa comparación se va a hacer literal de lo que es el costo de almacenar y el costo de ordenar. ¿Listo? Para diferentes tamaños de lote. Es decir, vamos a hacer tamaños de lote de prueba para poder entonces evaluar cuál va a ser el que nos va a funcionar. Y a partir de esa comparación, pues el más conveniente que sea en función del costo total mínimo. Perdón, yo dije que el uno era con una suma y el otro era con una división. No, realmente el uno es con una resta y el otro es con una división. Bueno, y luego seleccionan el lote en el cual estos dos costos, que sea el de ordenar y el de mantener o de almacenar, sean casi iguales. No la suma sea mínima, sino que los dos costos sean casi iguales. Bueno, ¿qué hacemos? Resulta que tenemos esta tabla. Voy a explicar de dónde viene esta tabla. Entonces, lo primero que vamos a hacer es irnos aquí a el Excel que tenemos y vámonos entonces a copiar toda esta técnica. Por favor, vamos a copiar todo esto hasta acá. Que si nos vaya eso, se nos cuele esto de acá, no hay problema, porque yo quiero tener hasta los costos de por acá y voy a ver si quedó por acá, entonces sería aquí. Técnica de lotificación, costo total mínimo. Aquí será dimensionado, aquí será costo total mínimo. Ahí sí vamos a escribirlo en palabras y esto se va, porque esto es de otra técnica pasada y como siempre estas tres últimas filas se van. Quiero que me recuerden, por favor, yo en clase mencioné el significado de estas cantidades que están acá en negativo. ¿Qué son esas cantidades en negativo? El acumulado de las necesidades. ¿Qué pasa? ¿Qué significa puntualmente este 120? Por ejemplo. Sí, estaremos 120 unidades. O aquí a la semana 9. Pero eso lo podemos interpretar como el total de necesidades netas acumuladas desde la semana 2, que es donde arranca la primera necesidad, hasta la semana 6, inclusive sería 120 unidades que se necesitan. Aquí, 235 sería el total de necesidades netas acumuladas que tendríamos desde la semana 2 hasta la semana 10 sería 235. Del total de necesidades acumuladas netas desde la semana 2 hasta la semana 4 sería 70. Ya hay unos 3 ejemplos, usted puede hacerlo complementar. ¿Qué pasa con costo total mínimo? Esas cantidades, si les quitamos los negativos, vamos a asumirlas como posibles tamaños de lote que podríamos asignar. ¿Vale? Entonces vamos a empezar a evaluar un posible tamaño de lote de 30, otro de 70, otro de 70, otro de 80, otro de 120 y así sucesivamente hasta 235. Entonces si yo tengo un tamaño de lote de 150, ¿qué semanas me alcanza a cubrir? ¿Desde cuál hasta cuál? Desde la 2 hasta la 7 e incluso la 8. ¿Sí? Bueno, entonces eso es lo que pasa. Esas necesidades, esos saldos disponibles proyectados en negativo,
pasan a convertirse sin el negativo en tamaños de lote de prueba, de forma tal que yo pueda llegar al extremo de tener eventualmente un tamaño de lote de 235 unidades que me cubra las necesidades desde la semana 2 hasta la semana 10. Y simplemente, y si ese es el lote elegido, pues la solución será pida solamente un tamaño de lote que cubra todo, pero pues ahí va a empezar a pegar el costo de almacenamiento, porque van a empezar a quedar sobrantes cada periodo mientras se va desgastando ese lote. ¿Hasta aquí hay preguntas? ¿No hay dudas? ¿No? Bueno. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, en estas tablas vamos a empezar a hacer tablas auxiliares. Esta tabla va a empezar a colocar las semanas. Semana 2, ¿por qué arranco la 2? Porque es la primera semana en la cual yo tengo necesidad neta. Siempre voy a partir de la semana en la cual tengo la primera necesidad neta. No necesariamente será la semana 1. Puede llegar a ser la semana 2 o la semana 4. Entonces voy a empezar. De la semana 2 sola sería un tamaño de lote de prueba de ¿cuánto? De 30. Si yo quiero cubrir 2 y 3 sería la 70. Si quiero de 2 a la 4 será 70. Y así sucesivamente. Es decir, que en otras palabras, ¿qué hago? Copio y pego esos saldos disponibles proyectados sin haber hecho nada. Les quito los negativos, los copio y los pego transponiendo. ¿Sí? Luego, ¿qué hago? Voy a calcular acá una columna llamada costo de almacenamiento. Y ese costo de almacenamiento sería entonces, si yo tuviera ese tamaño de lote de prueba, ¿cuánto sería el costo de almacenamiento en el cual incurría? Entonces me tocaría mirar, si yo tengo un lote de prueba de 80, entonces, ¿qué va a pasar? La primera semana se van a ir, ¿cuánto? 30, ¿cierto? ¿Cuántas me van a sobrar? 50. Entonces, ahí ya van 50 de almacenamiento, ¿cierto? Porque vale, guardar una unidad vale 1. A la siguiente semana se me van, ¿cuánto? No es 70, ¿no? Se me van, ¿cuánto? 40. Me quedan entonces 10. 50 más 10, 60, ¿cierto? A la tercera semana, perdón, aquí sería la tercera, a la cuarta, 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué? La necesidad neta sería 0, recuerdo. Entonces, ¿qué pasó? Las 10 siguieron guardadas, entonces sería 50, 60, 70. Y a la quinta semana ya se va el restante 10. Entonces, fíjense que yo sumo y me queda el costo de almacenamiento de esta manera. ¿Sí? Aquí yo les explicaré una fórmula que es muy sencilla finalmente, que hace todo eso, porque hacer eso manualmente es bastante tedioso. ¿Sí? Eso lo vamos a explicar. La siguiente columna es el costo de preparación. Y el costo de preparación o el costo, en este caso el costo de preparación, literalmente lo llamamos así porque estamos hablando de un concepto de producción, es un MRP. ¿Sí? Entonces hablamos de costo de preparación, pero es el equivalente al costo de ordenar. En todos los tamaños de lote de prueba va a ser 100, porque es ordenar ese lote. Entonces, independientemente de que el lote sea 30 o 235, teóricamente ese costo de preparación o de ordenar va a ser igual. En la siguiente columna vamos a tener aquí una columna llamada costo total, que lo que hace es sumar esos costos. Pero vamos a hacer otra cosa llamada aquí, que es donde vamos a hacer la decisión que se llama la diferencia entre el costo de almacenamiento y el costo de preparación. Y el que me entregue la menor diferencia, o es decir, digamos como la menor distancia, va a ser el tamaño del lote de prueba que vamos a seleccionar. Es decir, que en esta primera iteración, la solución nos dice ir a un lote de 80 que cubra desde las semanas 2 a las 5. ¿Por qué hacemos la resta y no simplemente tomamos la suma más baja? O sea, no es que quiero que sea punto total, pues entonces la suma más baja sería entonces pedir uno de 30. ¿Y por qué en lugar de hacer esto, eso sí tendría una connotación informativa? Este cálculo sería, digamos, no tendría ninguna utilidad para utilizarlo posteriormente. El que usamos es este, es la diferencia. ¿Por qué? Buscando algo más igual. Recuerden que nosotros traímos esta cuestión, esta teoría viene de una gráfica donde viene el costo de almacenar, que es una línea recta ascendente, y el costo de ordenar es una curva que va descendente, y la idea es que el tamaño del lote económico es cuando ambos costos se cortan, ¿cierto?
Algebraicamente, cuando se cortan dos curvas o rectas o lo que sea, significa que son iguales, ¿vale? Teóricamente, deberíamos mirar el tamaño del lote entonces en donde ambos costos, costo de ordenar y costo de preparar, sean iguales. Pero eso no siempre va a ser posible. Casi nunca realmente. ¿Por qué motivo? Porque los tamaños de lotes que nos están entregando son tamaños de lote discretos, o sea, puntuales. 30, 70, ¿cierto? No es no es un continuo, ¿vale? Entonces, por eso lo que hacemos es buscar que la diferencia sea menor, que la distancia entre ambos costos sea la más corta. Y es una distancia sencilla en términos de diferencia. No es una distancia euclidiana, que será la raíz cuadrada de una cuestión al cuadrado. Eso no. Es simplemente la diferencia. Y usted puede restar este menos este o este menos este. No importa. Lo que me interesa o nos interesa es la magnitud de la distancia. Es decir, el valor absoluto de eso. ¿Alguna pregunta sobre esta explicación? Pues, ver, pues, a ver, ¿cuánto se calcula el almacenamiento? A ver, ¿qué es lo que pasa? Supongamos que tenemos un tamaño de lote de 80 como está aquí explicado. Entonces yo tengo un tamaño de lote de 80 que es este. Significa que en la entrada de pedidos planificados va a ser 80. ¿Qué pasa? En la semana 2, ¿cuántas quedan? 50. Por 1, 50. En la semana 3, ¿qué va a pasar? Van a sobrar 10, porque se van 40. Sobran 10. 50 más 10, 60. En la semana 4, no hay necesidad bruta, entonces siguen quedando las 10 guardadas. 50, 60, 70. Recuerden que estoy haciendo esta suma olímpica, pero es porque guardar una unidad me vale 1. Si no, tendría que hacer la suma, multiplicarlo por. Y eso es el costo de almacenamiento que aparece acá. Entonces, si tengo un lote de 235, por ejemplo, que será el último lote de 235, mire que aquí ya está automáticamente calculado 1030. Que es la suma de todos esos. Entonces, fíjense que el costo, ya le doy la palabra, el costo de almacenamiento pues va a pegar bastante, porque es un lote que va a quedar con remanentes guardados a lo largo del horizonte de tiempo. ¿Sí? Ahí está. Lo que pasa es que, bueno, antes de yo, pues, realmente tengo que reconocer que fue un estudiante, Daniel Sierra, ya está graduado, que él fue el que en clase hizo el aporte de sacar bien la fórmula, porque antes yo lo hacía manual y eso duraba muchísimo uno haciendo todo eso. Pero con la fórmula que él hizo y si tiene lógica, se logró sacar esos costos con simplemente arrastrar y ya. ¿Sí? Señora. Este 80 hasta la semana 5. Después tengo que repetir. Después vuelvemos a hacer eso. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer la tabla. Entonces hay que hacer tablas auxiliares. Primera tabla. Entonces, ¿cómo es la tabla? Dice, bueno, entonces, en este diapositiva, pues está eso, pero vamos a partir de una columna que va a llamarse periodo, por favor. Esta columna nos va a ayudar a la fórmula que yo les digo. Entonces, vamos a tener acá 0, 1, 2, 3, 4, bueno, 5, 6, 7, 8, 9, creo que es. ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sí, bueno. Ahora sí, tenemos semanas. Entonces, para que esto no se demore tanto, usted va a colocar comilla simple, 2, raya 3. Perdón, 2 solo, ¿cierto? Bueno. Comilla simple, 2, raya 3. Eso significa de la 2 a la 3. Comilla simple, 2, raya 4. Y usted va a dar doble clic acá y se va a extender automáticamente. Porque queda así, 2, raya. Ah, pues queda hasta la 8. Hasta la 8. Hasta la 8. Y ahí arrastra. De hecho, con que le hagamos una vez la tabla, ya se puede copiar y pegar y no hay problema. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Bueno, ahora viene necesidades netas acumuladas, lote de prueba. Entonces, necesidades netas, o podemos llamarlo acá, tamaño de lote de prueba. Bueno, para el tamaño del lote de prueba hay dos maneras. Si usted quiere, puede transcribir esto
manualmente. O sea, finalmente eso va a quedar directo a la escritura. Eso no hay una forma de formular eso porque como eso se va actualizando, entonces si lo dejo formulado no funcionará porque va a empezar a cambiar. Entonces tengo dos opciones. Tengo la opción de colocarle un menos a esto, aquí en otra fila aparte, menos, ¿cierto? Entonces dejo los tamaños del lote. Voy a copiar, por favor, voy a pegar valores, este de acá, ¿sí? Automáticamente me quedó directamente los valores y finalmente voy a copiar esto y aquí lo voy a pegar debajo, pero entonces pegar con transponer. ¿Dónde está transponer? Este, el de la flecha así, transponer. Y ahí queda esa forma. Digamos, para no tener errores de que me equivoco. Pero si usted quiere, puede transcribirlos directamente. 30, 70. Si dan cuando ya queden menos, pues va a ser más fácil escribirlos directamente. Ahí tengo los tamaños del lote de prueba. Es decir, estos valores son los mismos que están acá, pero sin los menos. Bueno, porque ellos van a ser los tamaños del lote que vamos a evaluar a ver cuánto llegamos a. Luego viene ¿qué? Costo de almacenamiento. Bueno, ¿qué pasa con el costo de almacenamiento? Para el primer tamaño de lote de prueba, ese costo de almacenamiento, para el primer tamaño de lote de prueba, el costo de almacenamiento siempre va a ser cero. ¿Por qué va a ser cero? Por defecto va a ser cero. Porque si tenemos un tamaño de lote de 30 y que va a ser, entonces es para ese y se fue en ese, entonces no quedó guardado nada, por lo tanto no voy a pagar nada por almacenamiento. A partir de la segunda semana en adelante, entonces el costo de almacenamiento lo vamos a calcular de esta manera. Vamos a tomar el costo que trae el tamaño del lote anterior. Vamos a hacer una acumulación. ¿Sí? Más la diferencia en los tamaños del lote, que es el actual menos el anterior. Ojo con eso. ¿Sí? Esa diferencia que va a quedar guardada, que serán los 70. Eso es lo que traigo guardado y lo voy a guardar. Voy a empezar a contar cuántos periodos desde atrás van a quedar. ¿Qué pasa acá? Quedaron guardados eventualmente lo que tenga del lote pasado. Ahora, la diferencia, ¿cuánto es? 70. Perdón, 40. ¿Cuántas veces quedó guardado el 40? Ahí va la columna que aparece acá. Una vez, ¿cierto? Entonces, la medida es la diferencia que tenga de este a este, ¿cuánto quedó guardado? Pues 8 veces, porque es un lote que arranca a pedirse desde la semana 2. Entonces, toda esa diferencia va a quedar guardada todas esas veces, todos esos periodos. Y eso lo multiplicaremos por ¿cuánto? Eso hasta ahora son, digamos, como la cantidad de unidades que han quedado guardadas. ¿Por cuánto? Vamos a irnos acá arriba por el costo de almacenamiento de una unidad, F4. Y esa es la fórmula que vamos a tener. Y ahí tenemos los costos. Y ahí está el famoso 1030 y tenemos la fórmula que aparece aquí en esta tercera columna. Les recuerdo esa fórmula. Entonces, ¿qué es la lógica? Todo el costo de almacenamiento que tenía el lote anterior, supongamos que sea este 230. El costo de almacenamiento que yo traía del lote anterior era 70. Pero la diferencia entre 80 y 120, ¿cuánto es? 40. Esas 40 que se guarden de más, como se supone que 120 arranques de la semana 2, pues esas 40 unidades las voy a tener que guardar desde la semana 2 hasta esa semana. Entonces, ¿cuántas semanas son? Pues las que me tenga allí, que es 4. Y eso lo voy a multiplicar por lo que vale guardar. Entonces, ahí comienza, con eso me comienza a hacer las acumulaciones de manera más eficiente para obtener la fórmula del costo de almacenamiento. Esto es lo más complicado de esa tabla. Nada más. Esa es la fórmula. ¿Listo? Luego viene ¿qué? Costo de preparación. Que esto sí es pan comido porque simplemente referenciar lo que vale un pedido que sería 100 unidades monetarias y dejar eso fijo. Eso no cambia, independientemente del tamaño del lote que se mande a producir
Eso se mantiene igual. ¿Listo? Costo total es la suma de esas dos costos, pero simplemente es para información. ¿Listo? ¿Por qué no escogemos el costo total y escogemos el más barato? Porque siempre va a pasar que el costo total más bajo va a estar en el primer tamaño del lote. Entonces, al final nos entregaría un lote a lote. Cada vez que se pida, entonces cada periodo se pide la necesidad. Entonces, esa no es el criterio que vamos a usar. ¿Sí? Vamos a mirar entonces es costo almacenamiento menos costo preparación. Y aquí yo puedo hacer pues el valor absoluto de la diferencia entre este menos este. Costo de almacenar menos costo de preparar. Y voy a escoger el que me dé menor. Entonces va a ser ¿cuánto? Ahí ya aparece. 80. Entonces vamos a pedir un tamaño de lote de 80 que cubra ¿qué semanas? Desde la semana 2 hasta la semana 5. ¿Sí? Desde la semana 2 hasta la semana 5. Entonces vamos a pedir un lote de 80. Es decir, la necesidad neta de la semana 2 va a ser de 30 y vamos a pedir ¿cuánto? Un lote de 80. Entonces, les hago la pregunta. ¿Comprenden ahora sí por qué esta técnica, la siguiente también, junto con periodo constante, se conocen como las técnicas acumulativas? ¿Es claro? Bueno, ¿qué necesidad de 30 para que pero suma 80? Ah, ¿Es claro por qué ahora se denominan técnicas acumulativas? Porque realmente el 80 lo que hizo fue acumular las necesidades netas de qué semanas, desde la 2 hasta la 5. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó con los saldos disponibles proyectados? Cambiaron. ¿Y a partir de qué semana tenemos necesidad neta? Desde la semana 6. Entonces, ¿qué toca hacer? Nuevamente, otra tabla en donde arrancamos ahora desde la semana 6, 6 a la 7, 6 a la 8, 6 a la 9, 6 a la 10. Y hacemos nuevamente todo. Lo mismo. Pero pues no es tan complicado porque sencillamente es copiar la tabla, pegarla debajo porque ya están referenciadas las fórmulas del costo de preparación, del costo de almacenamiento, fijas. Lo clave es dejar fijas las celdas que corresponden y lo que hacemos es reemplazar estas dos columnas y de resto ya queda igual. ¿Qué nos está sugiriendo aquí esta tabla? Que el siguiente tamaño del lote económico más eficiente será un lote de 100 que cubra la semana 6 a la 9, porque la diferencia, la distancia que hay entre los costos de almacenar y de ordenar será de 20 solamente. Y finalmente va a quedar un tamaño del lote, pues ya el remanente de 50, 80, 85, 55. Y así es como se completa esa T. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a copiar toda esta tabla, perdón, eso me toca dejarlo así, toda esta tabla, ahora sí, y voy a pegar esto, listo. ¿Qué semanas? Dijimos desde la semana 6, 6 sería 6 a la 7, 6 a la 8, 6 a la 9, 6 a la 10, y aquí esto se elimina. Ya vamos a anticipar que este va a ser el más barato, pero coincidió, ¿cierto? Y aquí los tamaños del lote de prueba los vamos a eliminar porque esos son de la tabla anterior. ¿Y cuáles vamos a colocar? Los que aparecen acá encima. 40, doble 70, 100 y 155. Recuerde que un lote de 40 sería un lote que va a cubrir solo la semana 6. Un lote de 100 será que me cubra de la semana 6 hasta la 9. Y un lote de 155 que me cubra de la semana 6 hasta la 10. 40, doble 70, 100 y 155. Eso es lo único que cambia, estas dos columnas. Lo demás se deja igualito. Claro, ¿por qué funciona? Porque he dejado que
El costo de almacenamiento al final lo dejé fijo. El costo de preparación está fijo. Y ya los otros están relativos a la tabla. Entonces, ahí aparece que coincidencialmente el cuarto tamaño de lote, es una coincidencia, es el más económico porque la distancia entre los dos costos es de solo 20. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedir un tamaño de lote de ¿cuánto? De 100. Entonces, aquí tenemos 40, la necesidad neta sería 40 de esa sola semana. Y el tamaño del lote que vamos a pedir es de ¿cuánto? Vamos a referenciar por acá, 100. Listo. Y ya por descarte, pues si usted quiere puede hacer la última tablita con un solo lote, pero pues no tiene sentido. Sería pues pedir ¿cuánto? 55, ¿no? Por descarte ya en la última semana que queda. Si quedaran 2 semanas, toca volver a hacer la tabla, porque no sabemos si por técnica nos diga que pida una semana y luego la otra, o nos pueda decir que las acumule las 2 semanas. Si queda más de una semana, ya toca volver a hacer tabla nuevamente. Pero si queda una sola semana, pues no tiene sentido volver a hacer toda esa tabla. Y sencillamente lo que hacemos es calcular. Bueno, aquí está la tabla completa para la última semana y ahí calculamos los costos como ya veníamos haciendo la metodología y evidentemente todo este esfuerzo que hicimos para esta técnica vale la pena porque hasta el momento de las 4 técnicas que hemos visto, 4 o 3, 4, lote a lote, periodo constante, EOQ y costo total mínimo, es la más barata, 4.90. La primera había sido 700, el segundo había sido 535, el tercero había sido 775, si no estoy mal, y esta es 490. ¿Sí? ¿Qué nos falta? Pues complementar con las expediciones de periodos planificados para que se pueda complementar acá la parte de los costos de ordenar. Redondear punto más esto dividido el 100% a 0 decimales. Copiamos esto, copiamos esto, copiamos esto. Y ahí nos queda entonces esos 3 pedidos. Fíjense que solamente se hacen 3 pedidos. Las anteriores técnicas, mínimo se hacían 4 pedidos. Ya en esta nos pide solamente que haga 3 pedidos. Y los almacenamientos, pues no son los almacenamientos tan exagerados. Lo máximo que se almacena son 60, mientras que en EOQ había momentos donde se almacenaban 69 unidades. Es más costoso. Y sí, resulta ser la más económica de todas, 4.90. Y esa es costo total mínimo. Pregunta sobre esa técnica de costo total mínimo, ¿no? Costo unitario mínimo, el principio es igual. Lo único es que la última columna, que es la diferencia entre el costo de almacenar y el costo de ordenar, ya no se va a calcular. Lo que se va a calcular es el costo unitario, es decir, lo que hacemos es que la última columna, en lugar de calcular la diferencia, vamos a calcular el costo unitario, es decir, a tomar, ahí sí, la columna de costo total la necesitamos porque vamos a dividirla por ¿cuánto? Por el tamaño del lote de pruebas que tenemos. Entonces vamos a tener una estimación del costo total de inventario pensado por unidad. Aquí sí no va a estar, digamos, directamente amarrado a la teoría, sino que va a tomar el costo de inventario y lo va a hacer de acuerdo al tamaño del lote. Entonces sería 100 dividido 30, 140 dividido 70 y así sucesivamente. Es lo único que cambia. Pero el principio de acumulación, la lógica de calcular los tamaños de lote de prueba, de los costos de almacenamiento, de todo es igual. Así que, ¿qué creen que vamos a hacer? Vamos a copiar ¿qué? Tanto la estructura y de paso la primera tabla. Exactamente igual. Copiamos todo eso, lo pegamos y en la última columna vamos a cambiar y vamos a colocarle en lugar del costo, un costo menos el otro, costo unitario. Y ya tenemos la primera iteración hecha, ¿cierto? La primera iteración realizada. Entonces vamos a copiar esta columna, esta estructura,
Y vamos a copiar todo esto. No, está hasta acá. Todo esto. Y lo vamos a pegar por aquí. Y aquí lo vamos a llamar costo unitario. Unitario min. Lo vamos a llamar costo unitario. Costo unitario min. Entonces, lo que hemos dicho, esta tabla, en lugar de tener esta última columna, la vamos a llamar costo unitario y lo que vamos a hacer es que en esta última columna tomaremos el costo total y lo dividimos por el tamaño de prueba, este de acá. Es lo único que cambia, la división. Por eso había mencionado el principio, la raíz o toda la parte de procedimiento y lógica de base es igual. Lo único es que cambia el criterio de decisión para escoger el tamaño del lote que se va a seleccionar. Y es este, ¿listo? Entonces aquí voy a hacer. Y entonces, ¿qué nos está diciendo este tamaño, esta técnica? Que ahora no vamos a pedir un tamaño de lote de 80, sino un tamaño de lote de ¿cuánto? De 70. Sí, entonces vamos a pedir un tamaño de lote más pequeño. ¿Por qué motivo? Porque el costo unitario de ese tamaño de lote de 70 es el más barato. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, en lugar de, aquí sí vamos a borrar todas estas tres filas, como siempre lo vamos a borrar aquí, ya se cambió todo eso. Y lo que va a pasar es que en la semana 2, la necesidad neta es 30 y vamos a pedir un tamaño de lote de ¿cuánto? De 70. No de 80, sino de ahora 70, porque el costo unitario mínimo es el que nos proporciona ese tamaño de lote de 70. Ya iría. ¿Hasta ahí vamos? Pedimos un tamaño de lote de 70. ¿Qué hacemos después? Otra vez la tabla, ¿no? Les complementamos con la tabla. Miramos, ¿qué semanas se cubrieron? De la 2 a la 4. Entonces vuelve a haber otra tabla donde entonces empezamos a sacar necesidades netas desde la 5 hasta la 10. 5, 5 a 6, 5 a 7, 5 a 8, 5 a 9 y 5 a 10. Entonces vamos a hacer esa tabla. Volvemos a tomar esta tabla por acá. Copiamos esta de acá y la pegamos aquí debajo. Entonces aquí será, ya será la semana 5, semana 5 a las 6, semana 5 a las 7 y aquí entonces arrastramos. Aquí será hasta las 5 a las 10
Y ahí tenemos entonces tamaño del lote de prueba. Vamos a mirar cuál es el tamaño del lote de prueba según esta técnica. Según esta parte, será entonces 10, 50, W80, 110 y 165. 10, 50, W80, 110, 165. 10, 50, W80. Aquí no hay de otras. Aquí hay que escribir esos datos directos. No los podemos referenciar porque como esa fila cambia, entonces va a cambiar. Y ya lo demás está calculado. Entonces, ¿quién es el que nos proporciona el costo unitario más económico? Toca aquí de aquí para abajo, eliminar este color amarillo y dejar que es un tamaño de lote del que 80 desde la semana 5 hasta la semana 8. El valor más bajo acá es 250. Entonces el tamaño del lote de prueba será, o el tamaño del lote que vamos a utilizar va a ser un tamaño de lote de 80. ¿Qué va a cubrir qué semanas? Desde la 5 hasta la 8 inclusive. Entonces va a ser necesidad neta de la semana 5, ¿cuánto? 10. Y vamos a pedir un tamaño de lote de ¿cuánto? De 80. ¿Sí? Listo, ahí tenemos la indicación, 80. ¿Sí? Bueno. Y la última tabla sí hay que hacerla, porque no sabemos si la técnica nos diga que pida un lote de 30 y luego uno de 55, o como en este caso, que los acumule ambos y pida uno de 85. No sabemos. Toca hacer la tabla porque ya hay más de un periodo acumulando. Nos queda esa última tabla, una tabla pequeñita. Entonces vamos a tomar simplemente la tabla anterior con dos filas, copiamos y pegamos y simplemente vamos aquí a colocar semana 9 a la 10 y vamos a quedar con tamaños de lote de prueba de ¿cuánto? 30 y 85. 30 y 85. Y el tamaño del lote de prueba, entonces el tamaño del lote más económico aquí será ciertamente un lote de 85 porque nos va a tener acá, ¿cuánto? 1,82 de costo unitario de inventario. ¿Listo? 30. Y el tamaño del lote será entonces ¿de cuánto? 85. Por acá está. Ya está. Y entonces nos resta calcular los expediciones de pedidos planificados. Redondear punto más, dividido el 100% a 0 decimales. Solamente se realizan 3 pedidos, igual que la técnica pasada, pero resulta ser un tricito más costoso. 4.95 unidades unitarias, el tema del inventario. Entonces, ojo, porque pues claro, aquí hay, ¿qué va a pasar? Entonces, ya el tema del MRP entra un elemento de complejidad que es este, donde entonces pueden haber dos técnicas conflictivas o técnicas alternativas de lotificación para una determinada pieza. Y nos entregarán entonces, pues aparte de la información que ya sabemos que nos entregan para un MRP, nos deben entregar las técnicas en alternativas de lotificación que pueden ser periodo constante y costo total mínimo, y nos deben entregar los elementos de costo, costo de almacenar, costo de ordenar. Recuerde que el costo de almacenar hay que mirar cómo nos lo entregan, si anual o en la semana o en la periodicidad que se maneje, para que si en el caso tal hay un EOQ ahí involucrado, ajustar. O si no hay ningún EOQ, pero nos entregan el costo anual, pues entonces hay que dividir por 52. Ojo, si por ejemplo hay técnicas de notificación en una pieza padre nivel 1, pues hay que hacer muy bien la técnica de notificación para seleccionar la que me dé el costo inventario más barato, para esa usarla, para programar de ahí para abajo. Entonces, lastimosamente, como siempre, aquí en este curso, en este tema, vuelve a haber el efecto dominó. ¿Sí? O sea, un error cometido desde la raíz, desde el origen, hasta las puntas. Bien. ¿Sí? Entonces, ténganlo muy presente allí. ¿Vale? ¿Preguntas, por favor?
Entonces, el resumen de los costos que tenemos, bueno, aquí está explicado pues el mismo procedimiento de siempre, ya sabemos. Recuerden que no incluimos el periodo cero porque ya dijimos la clase pasada. Eso es el inventario inicial, que lo que corresponde a que pues viene del pasado, ese almacenamiento se supone que ya se pagó. Figurativamente ese 35 que aparece acá debe haber aparecido como al final acá en el MRP anterior, ¿sí? Entonces se incluyó en ese costo, como aquí está pasando, entonces no lo imprimimos acá porque quedaría doble vez pagado. Siempre es a partir de la semana 1. La metodología aquí también voy a los pedidos y acá está el resumen de los costos que nos muestra que el costo total mínimo es la técnica que nos proporciona el menor costo. Y pues claro, pues nos proporciona el menor costo y por lo tanto va a tener sus respectivas cifras de expediciones de estudios planificados que no van a ser exactamente las mismas de ninguna de las otras. Y esa como es la base que se usa para calcular las piezas hijas, pues ahí es importante tener eso. Hagan este ejercicio. Mm, ver, no, mejor este. El 2. ¿Por qué el 2 es mejor? Porque aquí hay posibilidad de que haya faltantes. Bueno, entonces les voy a advertir qué pasa si hay faltantes. Porque les va a pedir cantidad económica de fila. Recuerden, de todas las técnicas que hemos visto, la única o las únicas que nos pueden generar faltantes son cantidad económica de pedido. Si las demandas, por ejemplo, en este caso son muy volátiles, porque hay muchos ceros y unas cantidades pues distintas allí, que nos obligue que en determinada semana la necesidad neta, por ejemplo, sea de, no sé, 80, pero el tamaño de los económico puede ser 60. Solo se piden 70 y quedan 10 de faltantes. ¿Qué pasaría entonces cuando hay faltantes? Obviamente habría que costear faltantes. Entonces tenemos costo de almacenamiento, costo de faltantes y costo de realizar pedidos. ¿De dónde salen los faltantes? De la estimación de los faltantes. Si el costo de almacenamiento sale de sumar la fila de saldos disponibles proyectados, ¿de dónde salen los faltantes? De ahí mismo también, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Para los almacenamientos tendría que sumar ¿qué? Solamente los positivos y para los faltantes tendría que sumar los negativos. Entonces, la forma sencilla es utilizar la misma fila, o si usted quiere abajo va a colocar inventario almacenado, entonces coloca un condicional y coloca positivos. Inventario faltante, y ahí de esas es que saca la forma, pero usted puede sacarlo de la misma fila con la función sumar punto sí. Entonces, para sacar los almacenamientos sería sumar punto sí, el rango sería la fila, punto y coma, abre comillas, mayor que cero. ¿Sí? Y lo multiplica por lo que vale un almacenamiento. Y los faltantes sería sumar punto sí, el mismo rango, punto y coma, menor a cero. Pero entonces, en el costo de faltantes le va a colocar menos sumar punto sí, o le puede colocar valor absoluto del sumar punto sí, cualquiera de las dos formas. ¿Para qué? Para que le quite el negativo. Para que sume son las cantidades. Entonces entra un tercer rubro, sería costo de almacenamiento, costo de faltantes y costo de ordenar o costo de pedir. Y el costo de pedir se mantiene igual a la técnica que sería contar, si no tiene que contar puntos y si tiene. Entonces háganlo en este lapso de tiempo que queda, en esa media hora, háganlo ahí en su equipo y lo desarrolla a ver cómo le dan ese ejercicio. Puede hacerlo debajo de este que ha venido trabajando. Tiene 12 periodos, entonces les tiene dos columnas a la derecha y lo completa. Yo no sé si es este o el anterior, va a pasar el hecho de que le toca, creo que es este de acá, sí, este de acá, si no estoy mal. Este de acá, cuando usted lo desarrolle, dice que expediciones de estudios planificados que entrega una semana, les obliga a crear una semana fantasma atrás. De lo que yo decía hace la vez pasada.
Pero lo quiero que lo hagan por lo que tiene el elemento del costo de faltante. Lo que pasa es que, bueno, aquí el tema del faltante vale lo mismo, ¿no? 10 por guardar y 10 por faltantes. Pero la idea es que hagan ese trabajo, el costo por faltantes. Ahí les está pidiendo lote por lote, periodo constante, cantidad económica de pedido, costo total mínimo y costo unitario mínimo. De entrada, por favor, háganlo por cantidad económica. Las demás, pues los completarlos, pero no lo hagan en ese orden. Hagan directamente cantidad económica.
¿Cuántos, Ah, cuántos acumulamos? tome uno arbitrario. Tres, dos, ¿qué quiere? Para la visa a Estados Unidos. Y los que se van para Work and Travel tendrán que pagar también los 2 millones de la visa. Bueno, yo tampoco la tengo, si me sirve de consuelo. Ni falta que me asigne por allá. ¿Cuánto alianzas? Ya $190. Como 800, más o menos. ¿Se paga antes o después de la entrevista? No sé. Y para que le paguen y digas, no te gustas que no vas para el baile. Terrible. Sí. Sí. El costo falta de sí, ya se puede. Luego, esa diferencia es guardada. Y es la dificultad por es muy guardada. Bueno, aquí lo hizo por EOQ. A ver,
De pronto lo tiene allá en su equipo. Me lo manda, por favor. Si quiere, mándenme por el correo del nudo y yo lo. Más bien para no tener lo que hacer totalmente, sino mostrarlo. Sí. Las tías, ¿quién está por aquí? Lo mando al nudo o al correo hoy. Correo hoy. Sofía, muy bien. Este es. Venga, a ver. Entonces, esas son las necesidades brutas que realizó la necesidad. Ese periodo constante T igual a 2 no. Eso es ruido, ¿cierto? Ese Sí, título es es. que lo Ok, copio. bueno, listo. Bien. Pues borrémoslo para no causarle confusión. Número de semanas al año sería 52. Promedio semanal sería entonces, a ver, ubiquemos aquí. Sí. Pero pues redondeé. Eh, bueno, vamos a unificar para que no quedemos con error allí. Entonces, vamos, deje el promedio como está, sin redondear. Entonces, referencia al promedio de allá, S, 13.s, listo. Ahora, la demanda anual sería 715 unidades al año, ¿sí? Ahí sí ya queda redondeado. Ahora, costo de almacenamiento es 520 por unidad por año. Sí, porque el costo de almacenamiento es 10 por unidad por semana. Si la demanda no es lo que haga redondear, ahí sí lo tengo. No, lo que vamos a redondear directamente es la fórmula tamaño del lote económico, para no empezar a redondear por varias partes. Entonces, ahí sí, tamaño del lote económico, Sofía, entonces el costo de almacenamiento es 520. Y el costo, entonces ahí sí quedó redondear la raíz cuadrada de 2 veces la demanda, que es 715, por S, que es el costo ordinario, es 100. ¿Sí o no? 200, bueno, entonces cámbialo por favor que sea 200 sobre el H, Bueno. perdón, pues miramos allí, uy, que son está el 23, sobre H, que es ¿cuánto? 520, listo. Entonces da 23. ¿Les dio ese tamaño del lote de 23? Sí, bueno, listo. Entonces, Sofía, vámonos arriba. Significa que hay que cambiar todo eso. Entonces, borre las 3 últimas filas. Borre las dos de ahí, eso. Borre esas dos. No, esas dos. Listo. Entonces, ¿dónde hay necesidad neta en la semana 2? ¿Cuánto? 35. ¿Cuánto va a pedir? 23. Entonces vamos a referenciar 23. Y deje ese 23 fijo. Listo. Muy bien. Ahora, la semana 3.
La necesidad neta viene a ser las 12. Fíjense qué es lo que está pasando acá. Las necesidades netas, como son negativas, pasan básicamente al siguiente semana, se entregan retrasadas. Sí, eso es lo que está pasando, pasan a la siguiente semana. La semana 4, necesidad neta son 29. Y va a pedir entonces 23. Dice que ahí ya está quedando necesidad. Pero esas 6 simplemente se pasan para la siguiente semana y se pide 23. Y luego vuelve a dar necesidad neta en la semana 9 de 18 y pedir ¿cuánto? 23. Deje fijo eso, muy bien. Y luego vuelve a quedar netas 5 en la semana 10 y de 23. Y al final, en la 12, 10, 27, la necesidad neta viene a ser 23. Listo. Borré esa última fila porque pensé que era que estaba formulado. Entonces, la última fila es... Listo, entonces será ¿cuánto? Redondear punto más 23 que está encima, dividido el 100%, 100% punto y coma, 0 decimal. Bueno, y ahí va a arrastrar entonces 4 valores, muy bien, y luego copia esa fórmula y la pega, entonces ahí 2 veces, 1, 2, muy bien, y antes en la semana 11. Listo, ahí queda. ¿Qué pasó entonces? Vamos a mirar cómo quedó entonces esos costos. Costo total por almacenar 540. Miremos a ver qué es. Doble clic y es la suma de n puntos. Bueno, ahí ya hay que hacer un ajuste porque se está sumando todo. Entonces está, si hay faltantes se cancela. Ahí la fórmula será sumar puntos, sí, porque sumar puntos, sí, no sumar puntos, sí. Eso es. Después de N6 va a colocar punto y coma, abre comillas, mayor que 0. Mayor que 0 y cierra con mayor, no, mayor 0. No, eso es menor. Mayor a 0. Cierre comillas. Bien, ahí ya cambió. Sube el almacenamiento a 720 porque se estaba compensando. Ahora faltan los faltantes. Entonces, por favor, borra todo eso, esas de ahí para abajo. No, el de pedir, incluyendo de pedir de ahí para abajo. Todo eso, no. Ah, ok, muy bien, listo, ok. Listo, entonces vamos a colocar costo total de faltantes. De faltantes. Entonces será, si quiere coloque menos sumar punto sí. ¿Por qué menos? Ya menos sumar punto sí para que quitemos el negativo. Sumar punto sí, abre paréntesis, toda la fila de saldo disponible proyectado. Ahí, eso es. Ahora, punto y coma. Quiero que me sume para faltantes los que sean menor que 0. Entonces, abre comillas, menor que 0. Menor, este es mayor, dice. Menor que 0, cierre comillas, cierre paréntesis y multiplique por lo que vale un faltante. Entonces le pide que esa es la suma. Ahora le falta multiplicar por lo que vale un faltante. Al final vale lo mismo, ¿cierto? Y el costo total de pedir es contar, el costo de pedir debe ser igual, ¿no? Digo, la cuenta, miremos a ver hasta dónde está. Falta hasta el final, están 10 periodos, ahí está. Enter. Quiero mirar si el costo de pedir, si está de almacenar, perdón, el de almacenar, si está referenciando toda la fila. Mira, ahí faltó. Ahí está. Ahora sí debe haber quedado. 900 de almacenamiento, 220 de faltantes, 1400 de ordenar y por lo tanto el costo total del inventario, 2510. Esa es la forma como entonces se debe calcular esa parte de inventario. Le va a incluir usted un rubro de costo por faltante. Y como vimos ahí en ese ejemplo muy sencillo, el EOQ va a tener un tamaño constante de 23, ¿sí? De 23.
no hay que pedir múltiplos de 23. Habría otra técnica que será de pronto múltiplos de, pero ustedes ya saben cómo se calculan si lo utiliza por múltiplos de, cómo se calculan los costos, y de pronto habría otra que dijera tamaño constante de tanto, es como si nos dijera un EOQ que ya es de, no sé, 200, 300, y también puede haber faltantes. ¿Alguna pregunta? ¿Usted misma que lo hizo? ¿Comprendió? Pues, ¿Sí? El costo de almacenamiento, por favor. Hay que condicionarlo. Que sumar puntos sí, pero entonces que cumple la condición de que sea mayor que cero. Estas fórmulas las usa usted si usted utiliza siempre la misma fila de saldo disponible conectados. Pero si usted quiere, debajo de la MRP puede colocar almacenamientos, entonces hace un condicional como cuando usted dice trabajadores contratados. Entonces, si es mayor que cero, lo deje en valor, si no, pues. Y otra fila que diga faltante, aplica la misma. Entonces, usted como quiera llega al destino. Gracias. ¿Listo? Ese era, digamos, como el particular de este ejercicio, que esto está bien enunciado. Lo demás, pues, es periodo constante, costo total mínimo. Entonces, están esos. Recuerde que no solamente son esta parte que están en líneas diapositivas, sino que pues hay ejercicios en el material que está allí de estudio para que ustedes preparen el trabajo al respecto. Yo no sé si con esto termina esta unidad acá. No sé si con eso termina. Y ya, sí, justamente. Entonces, hoy terminamos MRP. El viernes arrancamos con CRP, que es Transición de Requerimientos de Capacidad. Manejando. No se vayan sin firmar. Nos vemos el viernes.